Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Princesaurio y hoy vamos a leer El gato con botas de Charles Perrault. Murió un molinero que tenía 3 hijos y no dejó más bienes que su molino, su borriquillo y un gato. Se hicieron las particiones con gran facilidad y ni el escribano ni el procurador, que se hubieran comido tan pobre patrimonio, tuvieron que entender en ellas. El mayor de los 3 hermanos se quedó con el molino, el mediano fue dueño del borriquillo, y el pequeño no tuvo otra herencia que el gato. El pobre chico se desconsoló al verse con tan pobre patrimonio. Mis hermanos, decía, podrán ganarse honradamente la vida trabajando juntos, pero después de que me haya comido mi gato y lo poco que me den por su piel, no tendré más remedio que morir de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, se subió de un salto sobre las rodillas de su amo, y acariciándole a su manera, le dijo: «No os desconsoléis, mi amo, compradme un par de botas y un saco con cordones, y ya veréis cómo no es tan mala la parte de herencia que os ha tocado». El chico tenía tal confianza en la sucia de su gato, y le había visto desplegar tanto ingenio en la caza de pájaros y de ratones, que no desesperó de ser por él socorrido en su miseria. Reunió, pues, algún dinerillo, y le compró los objetos que pedía. El gato se puso inmediatamente las botas, colgóse el saco al cuello, haciendo los cordones con sus patas de adelante, y se fue a un soto donde había gran número de conejos. Colocó de cierto modo el saco al pie de un árbol, puso en su fondo algunas hierbas de tomillo, y haciéndose el muerto, esperó a que algún gazapo, poco instruido en los peligros del mundo, entrase en el saco para regalarse con lo que en él había. Pocos momentos hacía que estaba apostado, cuando un conejillo entró corriendo en el saco. El gato tiró de los cordones cogiéndole dentro, y le dio muerte con la mayor destreza. Orgulloso de su hazaña, se dirigió al palacio del rey de aquella tierra y pidió hablar a su majestad. Condujéronle a la cámara real y después de hacer una gran reverencia al monarca, le dijo presentándole al conejo: «Señor, mi amo, el señor marqués de Carabás tendrá un placer en que os dignéis probar su casa, y os envía este conejo que ha cogido esta mañana en sus sotos». «Di a tu amo», respondió el rey, «que lo acepto con mucho gusto y que le doy las gracias». El gato salió de palacio saltando de alegría y fue a decir a su amo lo que había hecho. Algunos días después volvió al bosque, armado con sus botas y un saco, y no tardó en apoderarse de un par de perdices. Inmediatamente fue a presentárselas al rey, como había hecho con el conejo, y el monarca recibió con tanto gusto las 2 perdices que mandó a su tesorero diese al gato algún dinero para beber. El gato continuó durante 2 y 3 meses, llevando de tiempo en tiempo al rey una parte de su casa, pero un día supo que el rey debía ir a pasear por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y entonces dijo a su amo: «Si queréis seguir mis consejos, tenéis hecha vuestra fortuna. Id a bañaros al río, en el sitio que yo os diga, y luego dejadme hacer». El hijo del molinero hizo lo que el gato le aconsejaba, aunque no comprendía cuáles pudieran ser sus instintos. Cuando se estaba bañando, llegó el rey a la orilla del río, y entonces el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando». A este grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela, y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado casa, mandó inmediatamente a sus guardias que fueran en socorro del marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato, aproximándose a la carroza, dijo al rey que mientras su amo se bañaba, unos ladrones le habían robado sus ropas, aunque él había llamado en su auxilio con todas sus fuerzas, y el rey mandó inmediatamente a los oficiales de su guardarropa que fuesen a buscar uno de sus más bellos trajes para el marqués de Carabás. Después que estuvo vestido, se presentó al rey, que le recibió con mucho agrado, y como las hermosas ropas que acababan de darle aumentaban mucho su natural belleza, la hija del monarca le encontró muy de su gusto, y le dirigió una mirada tan tierna y cariñosa que dio algo que pensar a los cortesanos. El rey invitó al marqués a subir en la carroza y acompañarle en su paseo, y el gato, lleno de júbilo al ver que empezaban a realizarse sus designios, tomó la delantera. No tardó en encontrar unos labriegos que segaban la hierba de un prado y les dijo: «Buenas gentes,
Si no decís al rey que el prado que estáis segando pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hechos pedazos tan menudos como las piedras del río. El rey no dejó de preguntar a los segadores quién era el dueño de aquellos prados, y temerosos por la amenaza del gato, los labriegos contestaron a una voz: «Es el señor marqués de Carabás». «Tenéis unos terrenos magníficos», dijo el rey al hijo del molinero. «Sí, señor», respondió éste. «Este prado me da todos los años productos muy abundantes». El gato, que iba siempre adelante, encontró luego unos cavadores y les dijo: «Buenas gentes, si cuando el rey os pregunte no le contestáis que estas tierras son del marqués de Carabás, os harán pedazos tan menudos como las piedras del río». El rey, que pasó un momento después, quiso saber a quién pertenecían aquellas tierras y preguntó a los labriegos. «Nuestro amo», respondieron estos, «es el señor marqués de Carabás». Y el rey felicitó de nuevo al hijo del molinero. El gato, que iba siempre delante de la carroza, decía lo mismo a todas las gentes que encontraba en el camino, y el rey se admiró bien pronto de las grandes riquezas del marqués de Carabás. El gato llegó, al fin, a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico de la comarca, pues le pertenecían todos los prados y bosques por donde el rey había pasado. Después de informarse de las cualidades de este ogro, llegó el gato a su residencia y pidió hablarle, diciendo que no había querido pasar por sus dominios sin presentarle sus respetos. El ogro le recibió con una gran amabilidad y le hizo reposar. «Me han asegurado», le dijo el gato, «que tenéis el don de poder convertiros en el animal que os parece, que podéis, por ejemplo, transformaros en elefante, en león». «Sí, por cierto», respondió el ogro, «y para probároslo vais a verme convertido en león». La transformación se verificó instantáneamente, y el gato se espantó tanto al ver un león ante sí, que saltó al alejo del tejado, no sin ninguna dificultad a causa de sus botas, que no servían para andar por las tejas. Algún tiempo después, viendo que el ogro había recobrado su forma primitiva, el gato descendió y le dijo: «Me han asegurado también, pero no puedo creerlo, que tenéis asimismo la facultad de transformaros en los animales pequeños. Por ejemplo, que podéis tomar la forma de un ratón. Eso me parece imposible». «Imposible», exclamó el ogro, «vais a convenceros». Y al mismo tiempo se transformó en un ratón sumamente pequeño y se puso a correr por la sala. El gato no esperó más y lanzándose ágilmente sobre él, le clavó las uñas y los dientes y le degolló. En tanto, el rey, que al pasar vio el magnífico castillo del ogro, quiso entrar en él a descansar. El gato, que oyó el ruido de la carroza al rodar sobre el puente levadizo, salió corriendo y dijo al rey: «Bienvenido sea vuestra majestad al castillo de mi noble amo el marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?», dijo el rey al hijo del molinero. «Es vuestro este castillo. No hay otro tan hermoso en mis estados. Enseñádloslo si gustáis». El marqués presentó el brazo a la joven princesa, y siguiendo al rey, que marchaba primero, entraron en una gran sala, donde encontraron servida una opípara cena que el ogro había hecho preparar para sus amigos, que aquella noche debían ir a solazarse al castillo, y que no se atrevieron a entrar cuando supieron que el rey estaba allí. El rey, encantado de las buenas cualidades del marqués, y viendo que a su hija no le había sido indiferente, le dijo después de haber bebido 4 o 5 copas de un excelente vino: «Tendría mucho placer, amigo mío, si quisierais ser mi yerno». El hijo del molinero, haciendo grandes reverencias, aceptó la honrosa proposición del rey, y pocos días después dio la mano de esposo a la joven y bella princesa. El gato fue todo un gran señor, y ya no corrió tras los ratones sino por pura diversión. Nunca se separó de su amo, y algunas veces le decía con tono grato: «¿Ya veis cómo el ingenio y la industria valen más que todas las herencias?». Aquel gato era un gran filósofo. Fin. Y bueno, como ya es tradición en este canal, vamos a hablar un poco de las versiones antecesoras de este cuento. La primera sería de Giovan Francesco Staparola. El relato se llama La gata de Constantino Fortunato. Como el título lo dice, obviamente no es un macho, es una gata, es una hembra. Tampoco utiliza botas, pero
Sí es una gata mágica y también ayuda a un joven a ascender socialmente. Después está la versión de Giambattista Basile. El cuento se llama Cagliuso o Gagliuso de 1634 y aparece dentro del Pentamerón. Y la versión de Charles Perrault, que fue la que leí aquí, es la canónica, es la que aparece hasta nuestros días, la clásica, la más conocida por todos y la que tiene más difusión. Algo que tienen en común el Pentamerón y Cuentos de Mamá Oca de Basile y Perrault respectivamente es que aquí encontramos los antecesores de lo que después vamos a conocer como cuentos clásicos, cuya versión más cercana a nosotros es la de los Grimm, pero aquí está sí, el pariente más lejano, como el abuelo, por así decirlo, de Cenicienta, del gato con botas, de Hansel y Gretel, incluso de La Bella y la Bestia. Ahora, ¿por qué no llegan las versiones suavizadas de los Grimm? La diferencia de los Grimm con estos autores es que los Grimm sí escribían para niños, pero tanto Basile como Perrault escribían para públicos adultos y aristocráticos y muchas veces nos van a colar crítica social muy sutilmente a través de ciertos enunciados o de ciertos hechos. En este caso queda en las primeras oraciones implícito que al gobierno no le interesaba solucionar de manera correcta lo de esta herencia porque era muy poco lo que iban a ganar. El rey, por ejemplo, tampoco es que sea el monarca más avispado, jamás se ocupa de... Durante meses le están llevando presos del Marqués de Carabás y jamás hay un momento en la historia donde se ocupe de averiguar si realmente existe el Marqués de Carabás. Le entrega a su hija en matrimonio sin conocerlo, lo conoció esa tarde. El chico es bastante pusilánime, él solamente va por la vida dejándose llevar por lo que le dicen. Es como que, bueno, a tu hermano le tocó el molino, se queda el molino. Al otro hermano le tocó el burro, que trabajen juntos. Voy a tener que comerme a mi gato y vender su piel. Y el gato es como, oye, no me comas, mejor cómprame unas botas y un saco. Ah, bueno, lo hago. No es un personaje con capacidad crítica, él todo el tiempo está haciendo lo que los demás le dicen. Otra crítica social muy típica de Perrault es que los campesinos mienten por miedo y tampoco es que se lo cuestionen mucho, ¿no? El matrimonio obviamente aquí se ve y en un montón de historias como un mecanismo de ascenso social y esto creo que más bien es como una advertencia y el ogro lo pierde todo por su vanidad, que de nuevo es como una pseudo-moraleja, advertencia por el público de Perrault. Y ahora vamos al personaje más importante y más interesante que es el gato. El gato hay veces que se lee como un pícaro de la literatura española, sin embargo, no encajaría con esta figura, ya que pese a que vive de engaños con respecto a las apariencias y es de origen humilde, él no termina aplastado por un sistema social injusto, él logra liberarse de este determinismo social y eso lo convierte en un trickster. ¿Qué es un trickster? Bueno, un trickster es un personaje que desestabiliza un orden predominante por medio de astucia, engaño e ingenio. Sus rasgos más comunes son que es sumamente inteligente, normalmente carece de fuerza física, siempre va a estar cruzando límites o probando hasta dónde puede llegar. Tiene esta capacidad de engañar a gente muy poderosa y moralmente es muy ambiguo. No es un personaje bueno ni malo. Sin embargo, gracias a esta astucia y estos engaños y esta capacidad de mover el mundo, normalmente lo percibimos como muy carismático y es muy difícil que a alguien le caiga mal pese a que sea un mentiroso estafador. La principal característica del trickster es que pese a que no es el más fuerte físicamente o económicamente, es un personaje muy poderoso porque tiene la capacidad de cambiar al mundo.
Y bueno, esta figura aparece en muchas culturas, está Loki, está Hermes, está Nancy, etcétera. Un trickster jamás va a respetar las reglas. Para él las reglas son un mecanismo que puede manipular para salirse con la suya. Podríamos decir que es un mentiroso y un estafador y un estratega realmente brillante, pero siempre va a tener este toque cuya moral no lo lleva precisamente a actuar con heroísmo o a hacer lo correcto. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por llegar al final del video. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Realmente nos motiva a seguir con el canal. Y muchísimas gracias a Tigrillo, quien fue el modelo para la portada del gato con botas. Recuerden que también nos encuentran ya en Spotify. Nos encuentran igual como Lecturas de Peluche. Recuerden que cada semana tenemos historias nuevas. Y si quieren que leamos un cuento, por favor háganme saber en comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Hasta la próxima.